Anunciado en realidad. Aquí nos acompaña el ex oficial mayor del Congreso de la República, a quien pues le vamos a hacer muchas preguntas y sobre todo nos va a acompañar durante este proceso electoral. Congresistas que en estos momentos ocupan cargo de ministros, como el señor Freddy Otárola, ministro de Trabajo, bueno, Ana Jara, que es premier, y también la ministra de la Mujer, Carmen Omonte. Esto está permitido. Totalmente. Los ministros pueden por un momento salirse de su función de ministros y ejercer su derecho. Sí, ellos gozan de licencia para ausentarse de las sesiones del Congreso, pero nada le impide que puedan retornar en el momento que ellos crean pertinente para una elección, para participar en algún debate o para alguna votación importante. Eso es correcto, está muy bien eso. Pero esto no puede ser mal utilizado. Por ejemplo, como ministro uno tiene otras alternativas, otras funciones, incluso durante un discurso, no se sabe, inaugurando alguna obra, puede también un poco favorecer a una lista de oposición oficialista. Claro, podría interpretarse de esa manera, pero por encima de ello, que es una realidad también, y legítima, porque ellos pertenecen a una agrupación política, el reglamento de la Constitución establece ningún tipo de impedimento para eso. Bien. Muy por el contrario, la Constitución autoriza que pueda ejercer la función de ministro de Estado un congresista de la República. Bien, ¿cuál es el orden? ¿Cómo se define el orden? ¿Es por justamente orden alfabético? ¿Quiénes son los que primero votan? Vota primero la mesa directiva y enseguida empiezan a votar los parlamentarios en orden alfabético, ¿no? En orden alfabético. Para ello, cada quien está recibiendo una cédula de votación que previamente ha sido firmada por los escrutadores. Solo se firman las cédulas en el número igual a los parlamentarios que asisten a la sesión, ni más ni menos. Eso es lo que le iba a decir. ¿Qué pasa si un congresista llega después de que se ha pasado lista? No hay problema. Al finalizar el proceso de votación, el presidente va a anunciar y va a contar el número de cédulas que se han efectuado y ahí recién va a establecer, han votado tantos señores congresistas, para que gane una lista tendrá que ser tal número de congresistas, ¿no? Sí. Es totalmente reglamentario que los parlamentarios ingresen en el transcurso del proceso de votación. Ahí vemos, por ejemplo, que están mostrando, ¿no?, algunos congresistas ya su decisión en la cédula, no respetando pues lo que dice el reglamento de mantener el voto secreto. Es que imagínate, pues, que ese hecho que muestren, ¿no?, deslegitima la naturaleza que tiene esa votación secreta. En todo caso, si los parlamentarios quieren que el voto sea público en ese tipo de elecciones, tendrían que modificar pues previamente el reglamento del Congreso y utilizar el tablero electrónico. ¿Para qué perder tanto tiempo de 2 horas si van a comenzar a mostrarlo? Claro que sí, es el momento. Doctor Chevasco, bueno, vemos también una curiosidad, ¿no? Las ánforas son de metal, ¿verdad? Son de metal, son de níquel. Son dos. Son dos. ¿Por qué dos? Esas ánforas pertenecen al Senado de la República, ¿no? También antiguamente y antes de la modificación de la Constitución del 78, también en la Cámara de Diputados y en el Congreso se ratificaban personas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? No eran cédulas de papel, eran balotas, pelotas. Pelotas. Pelotitas blancas y pelotitas negras. Entonces pasaba el ujier conteniendo los dos tipos de balotas, blancas y negras, y el parlamentario cogía una de las dos bolitas y las colocaba en la urna. Luego que los ujieres pasaban por todos los escaños, se dirigían donde el presidente, y el presidente empezaba el escrutinio de pelotitas blancas y pelotitas negras. O sea, antes no se votaba como ahora con papel, con cédulas para marcar, sino eran pelotitas. Pelotitas. El congresista, o en este caso el senador, escogía una pelotita negra o blanca. Blanca a favor y negro en contra. ¿Por qué se dejó ese estilo? Bueno, ya esa práctica terminó porque hasta el año 92 el Senado de la República, por ejemplo, ratificaba censos de embajadores, generales y otras altas autoridades del Estado. Con la Constitución del 93 se deja de lado el proceso de ratificación de esos funcionarios públicos y solamente se eligen así a otros ciertos funcionarios públicos por parte del Congreso. De esa manera se instituye el tema de las cédulas de sufragios y se deja de lado el tema de las pelotitas. El tema de las pelotitas. Así es. Bueno, en el caso de la elección de la mesa directiva, hoy de todas maneras se tiene que elegir. Hoy de todas maneras el reglamento establece que se elige el día 26. ¿Por qué? Porque mañana se instala la legislatura ordinaria del Congreso el día 27, que es muy breve, se leen los artículos del reglamento y la Constitución.
se instale el periodo de sesiones anuales y esto autoriza, ya deja el Congreso expedito para que el día 28 se reúne el Congreso en sesión solemne y reciba la visita del presidente de la República. Bien, si tenemos 119 congresistas, gana mayoría simple de votos emitidos. Exactamente. Y si no se alcanza esa cifra, se va a una segunda vuelta. Correcto. Y esta segunda vuelta gana la lista que obtenga el mayor número de votos. El mayor número. El mayor número de votos ganaría la elección. Ahora, se ha iniciado esta votación con la presencia de 119 congresistas. Tenemos información Sí, que exactamente. han llegado ya 3 congresistas Sí, llegaron, más. han llegado. ¿Ellos en qué momento van a votar? A cuando los llamen, es más, si llegaran después de que el relator llama al parlamentario para votar, el congresista, el presidente de la sesión, en este caso Lucho Iberico, dirá: ¿algún parlamentario ha llegado posteriormente al cierre de la lista? ¿Qué parlamentario? Entonces el parlamentario, aquí estoy yo. Entonces se le incorpora automáticamente, se le da su celular para que vote. Y en ese instante recién se cierra el sistema de votación. Hay que recordar que actualmente en el Congreso son 130 parlamentarios. Sí. Pero no están todos habilitados, hay algunos suspendidos. 3 suspendidos. 3 suspendidos, que son el congresista Gagó. Muy bien. Está la señora Zenaida Uribe y el señor Llovera. Ellos perdieron su derecho a elegir. Exacto, están suspendidos y no ejercen la función de congresista sino hasta que termine su proceso de suspensión. Y me parece que hay otros 3 suspendidos. 3 con licencia. Con licencia. Con licencia oficial. Creo que una es una parlamentaria de la bancada nueva y 2 más que no tengo el nombre en la cabeza, pero según entiendo existen 3 con licencia. En algunas elecciones, durante el proceso de votación y conteo de votos, hay algunos congresistas que han perdido un poco la buena educación o el comportamiento y han hecho un pequeño escándalo, ahí han golpeado algunos justamente sus escaños. ¿Puede ocurrir que se suspenda la sesión? Claro, cualquier acto que invalide el normal proceso de una sesión plenaria, el presidente del Congreso puede hacer leer los artículos del reglamento, llamar al orden al parlamentario o los parlamentarios que están generando el desorden y aplicar lo que establece el reglamento y podría suspenderse una sesión. Bien, doctor Chevasco, y justamente aquí comentando este proceso de elecciones. ¿Comúnmente cuánto demora? Entonces, promedio de 2 horas. Promedio de 2 horas. 2 horas. Esa es vamos, si hay primera vuelta serán 2 horas. Pero si tenemos segunda vuelta, tenemos que almorzar aquí en la mesa de conducción. Tenemos que almorzar, entonces la producción ya está avisada. Bueno, nos habíamos quedado en el tema de que se puede suspender la sesión ante, por ejemplo, un mal comportamiento un acto de algunos disciplina. congresistas. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se vuelve a reanudar? Bueno, ahí se están los mecanismos del propio reglamento establece, se le llama al orden, ¿no? Si esta persona no es llamado al orden, pues inmediatamente se le suspende y el presidente puede pedir la salida de ese parlamentario que está interrumpiendo el normal funcionamiento de una ¿Y sesión. se anula su voto? Claro, o sea, ya entra una medida disciplinaria, en fin, habría que en ese momento aplicar lo que establece el reglamento para que esta persona, en principio, no impida que el Congreso se desarrolle en forma normal. Ya, ahora, ¿qué pasa si se elige, se decide, gana, en todo caso, una de las listas, y hay manera de impugnar, apelación, pedir una nueva votación? Sí, es posible, ¿no? ¿Por qué motivo podría ser? Por ir contra las prácticas que establece el reglamento. Volvamos al ejemplo que hablábamos al principio, ¿no? Supongamos que los parlamentarios todos muestren su voto. Ya. Es un hecho de que definitivamente va contra las reglas. Entonces, si hay algún sentimiento entre los parlamentarios para presentar algún tipo de moción de orden del día, para anular el proceso de selección, es un tema que también podrían definir los propios congresistas. O sea, no olvidemos que son todos ellos los que toman las decisiones, ¿no? Y podrían hacerlo de creerlo pertinente. Hemos hablado de cómo se elegía la presidencia de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Igual, con bolitas también, con las pelotitas. Exactamente, sí, es las famosas pelotas. Balotas, vamos a llamarle balotas, para que no se malinterprete. Bueno. Balotas blancas y balotas negras, ¿no? Ok, y este atrio, que se conoce como urna, en todo caso, tampoco no está muy bien protegido, ¿no? Claro, mira, de todos lados te pueden ver qué estás marcando. Esa práctica nace, si mal no recuerdo, en la presidencia del doctor Carlos Ferrero. Antiguamente el parlamentario subía hacia el presidente y el presidente le entregaba la cédula. ¿Es verdad? Y con esa cédula el señor votaba y depositaba. ¿Pero a dónde se dirigía para votar? Claro. Lo podrían hacer en su escaño
o en algún lugar del estrado. Bueno, seguimos viendo pues esta práctica lamentable de mostrar su voto, ¿no? La cédula luego de haberla marcado, cuando el reglamento del Congreso claramente lo dice, el voto es secreto. Ya lo habíamos comentado con el doctor Exactamente, ¿no? Que debería buscarse alguna sanción, ¿no? Pero... Definitivamente. Y sobre todo esto demuestra que la falta de... Es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo, ¿no? Porque muchas personas están viendo esta sesión. Entonces, si los parlamentarios incumplen sus propias reglas, entonces nosotros, ¿por qué vamos a tener que cumplir otro tipo de reglas? Entonces tienen que pensar un poco en el impacto de lo que ellos están realizando, sobre todo en un acto donde están, en este momento en el Perú, puestos todos los ojos. Claro que sí. ¿No? Ahora, históricamente solo se han presentado un máximo de 2 listas, oficialismo oposición, o también ha habido algún momento que se han presentado una tercera lista. Creo que antiguamente, cuando había otro tipo, o era, digamos que no estaba dividido en dos los sectores de mayoría y oposición, han habido participación de estas listas parlamentarias, si mal no recuerdo, sobre todo en época bicameral. Bien. Hemos tenido 1, 2 o 3 listas, ¿no? Bien, ahora, todos recordamos lo que ocurrió hace 10 años, ¿no? Con la elección también histórica, por primera vez, ¿no? De un candidato de oposición, que fue el doctor Antero Flores Arauz, ¿no? Fue pues una elección sorpresiva, lógicamente. Incluso algunos congresistas del oficialismo en ese momento apoyaron la lista de oposición. Sí, el Perú vivía una crisis también política importante, había el proceso de desgaste, como sucede en la actualidad, y el Congreso decide por un voto darle la presidencia a un miembro de la oposición, Antero Flores, que lo hizo muy bien. Recuerdo que Antero estableció niveles de coordinación muy importantes con el presidente de la República y él es el que propone en realidad la creación del Consejo de Estado, que es el sistema por el cual el presidente de la República llama a los otros miembros de los poderes del Estado para tomar decisiones de carácter coyuntural y así armonizar las decisiones que realiza cada quien para que el país se lleve en un mejor orden, ¿no? Claro que sí, fue una sorpresa y en todo caso ha quedado pues para la historia de que hasta el momento ha sido la primera y única vez que una lista de oposición ha vencido al oficialismo. Sí, digamos que de esa manera sí, pero también en la época bicameral, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, al presidente Osterling, claro, ¿no? Que fue el último presidente en el año 92, junto con Ramírez del Villar, en la Cámara de Diputados, que eran de posiciones políticas distintas a la del presidente de la República. Ok, bueno. Ahora, usted que ha sido oficial mayor, ¿hay maneras de mejorar el sistema de elección, de cédulas marcando, colocándola en ánforas y después el conteo? Es decir, ¿hay alguna forma, no lo vamos a afirmar ahora, por supuesto que no, pero en el futuro, de que si alguien quiere hacer ahí algo irregular puede en algún momento sumarle un voto, cambiar las cédulas? Es muy difícil porque siempre... Es difícil porque creo que las listas tienen sus veedores, ¿no? Ahí están casualmente los escrutadores, que son los representantes, claro, congresistas, que pertenecen tanto a la lista de gobierno como a la de oposición. Okay. Y ellos también forman parte del proceso de escrutinio. Okay. El presidente va a tener que demostrar el voto, ¿no?, al hemiciclo, y cada parlamentario que es escrutador va a verificar si el voto es verdadero o falso y si es realidad lo que el presidente está cantando en ese instante, ¿no? Bien, si un presidente del Congreso es muy criticado, ¿no? De alguna manera no cuenta con el apoyo popular, pero dentro del Parlamento también no tiene el apoyo, ¿es posible derrocarlo? ¿Es posible cambiar? ¿Cómo uno cambia al presidente del Congreso? El presidente del Congreso está sujeto a una serie de evaluaciones permanentes. Su función básica es hacer respetar el reglamento del Congreso sin ningún tipo de inclinación. Porque una vez que pasa el proceso electoral, más o menos 1 o 2 de la tarde, después que nos inviten a nuestro almuerzo acá seguramente. Está tomando nota nuestra productora. Correcto. Entonces, ya van 2 veces que estoy pidiendo el tema. Entonces, una vez que pase todo ello, ya el presidente electo se olvida de la elección y se convierte en un presidente para todos. ¿Qué es ser presidente para todos? Significa gobernar el Congreso sin ánimo partidario, sin un sentimiento partidario,
implica que él tiene que tener las puertas abiertas para todos los congresistas sin distinción de bancadas, tiene que ser un parlamentario presidente que respete las reglas de los debates sobre todo, y ello evitará que él en algún momento pudiera ser censurado, que fue lo que es tu pregunta. ¿La censura es posible? Sí es posible la censura. Es posible. No he escuchado mal, Solidaridad Nacional y Unión Regional tienen candidatos en la dos listas, así que van a ganar sí o sí, ¿no? Y aquí conversábamos con el doctor Chevasco que también pues esto es algo, ¿no? No es pues normal, ¿no? No es normal. No es normal, pues, ¿no? Así que O sea, se ha dado pues lo que todos quieren, pues, ¿no? Yo apuesto a los dos. O sea, ganador de todas maneras. El juego ganador. ¿No? Sí, pues eso, pero como hemos dicho, desnaturaliza lo que es la esencia del grupo parlamentario. Y además... Y la unidad, ¿no? Que debe haber. Y además, a ver, doctor Chevasco, vamos a hablar claro. Si usted fuera candidato a la presidencia del Congreso... Muchas gracias. ¿No? Y ve que la lista opositora hay un miembro de Solidaridad Nacional y viene otro de Solidaridad Nacional y dice, yo también postulo por ti. Oye, ¿qué pasa, pues? Claro, pónganse de acuerdo, ¿no? Eso también ha debido partir por los propios líderes de lista. Sí, eso ha debido partir para mantener ese orden. Y sobre todo, yo soy un crítico y lo que defiendo siempre es la institucionalidad del Parlamento. Y creo que los parlamentarios deben ser los primeros en cumplir con las formas, porque la forma guarda el fondo de las cosas. Y ya lo había dicho además la congresista Lourdes Alcorta a través de un tuit, ¿no? Y sus comentarios diciendo, ustedes no se imaginan lo que están haciendo los grupos parlamentarios para conformar estas listas. O sea, todo está permitido. O sea, daba a entender de que están cayendo pues en cualquier cosa para poder presidir el Congreso y eso también pues, ¿no? Claro, o sea, la pregunta es, ¿y por qué tanto interés en eso? ¿Por qué el deseo de ser un vicepresidente? Hay una desesperación en algunos, me parece. Al menos es lo que transmiten los congresistas que lo declaran así. Y mira, Gerardo, no son palabras nuestras, son palabras de los propios parlamentarios que lo denuncian. Y mira, Gerardito, este tema de elegir mesas directivas cada año es una pérdida de tiempo y de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada año hay que elegir mesa directiva. Es un desgaste. Ya estamos 4 horas acá sentados para ese tema. Y 4 horas también ellos. Okay. En segundo lugar, tienes que reconformar las comisiones ordinarias del Congreso. Y ese proceso de formar comisiones demora, sin mentirte, por lo menos 30, 40 días. 30, 40 días. Porque viene el tema de las conversaciones, se han modificado las proporcionalidades de los grupos, a raíz sobre todo de esta creación del Grupo Parlamentario Nuevo, Dignidad y Democracia. Claro, Gana Perú ya no va a tener pues la mayoría de presidencias de comisiones. Ya no, todo va a ser proporcional. Luego que eliges a las comisiones en el Pleno, luego de un proceso de negociación político, vienen una semana para elegir al presidente de la comisión nuevamente. O sea, cada año el Congreso tiene que consumir de su valioso tiempo, ponte 40 días en todo esto. 40 días por 5 años son 200 días. Wow, y 200 días al agua. Bueno, o que se podrían evitar. Que se podrían evitar si es que elegimos una mesa directiva y las propias comisiones por lo menos para 2 años y medio. Para 2 años y medio. Para 2 años dos elecciones cada periodo. Claro, entonces nos veríamos tú y yo, Gerardo, la carita recién después de 2 años y medio. Pero esto definitivamente va a ayudar a que el Congreso tenga mejor estabilidad, mejor orden de trabajo, se puedan planificar las cosas y creo que todos ganaríamos con esa modificación. Y otra cosa además que ocurre en la conformación de los integrantes para las comisiones en el Congreso es que no hay especialistas, ¿no? O sea, la Comisión de Salud la integra alguien pues que muchas veces ni siquiera tiene profesión. Exactamente, ¿no? ¿Y sí. qué puede entonces aportar para la salud del país si no conoce el tema? Claro, y es el azar un poco el que nos lleva a cada 5 años a decir, y ahora tenemos 130, ¿y cuántos son médicos? ¿Cuántos son ingenieros? Entonces, ¿qué pasa? Esto deviene ¿Y cuántos también, no tienen ningún estudio? Ningún estudio porque de se profesión. da, lamentablemente. Claro, la Constitución permite que personas que no sepan ni siquiera leer ni escribir puedan postular al Congreso. Algo que no se da en otros países de la región, ¿no? No es que es así en todos lados. No, me parece que en Colombia, en Brasil sí se piden requisitos. Hay requisitos y sobre todo se le exige al candidato que esté formado en lo que es materia de función pública o tenga estudios de carácter universitario, y aquí viene la responsabilidad de los partidos políticos en saber proponer cuadros, ¿no? Carlos, muchas gracias por el pase, doctor Chevasco. ¿Qué puede Bueno, ahí lo aquí? que tiene que demostrar es que efectivamente el voto equivocado y roto, mostrarlo, devolverlo,
para que nuevamente se pueda autorizar un voto nuevo. Pero él no lo tiene en la mano. Pueda que votar. Parece que ahí lo tiene, ahí está el voto. Ahí está devolviendo. Ahí lo está mostrando, lo están rompiendo, claro, lo está terminando de romper el oficial mayor. Y allí recién se le va a dar un voto nuevo. No sé si en este momento o quizás esperar al final de la votación. Van a tener que hacer un voto nuevo y nuevamente ser firmado por los escrutadores. Este es el momento exacto en que rompe la cédula. Claro, dame otro, le dice, ¿no? Me parece que dice, lo rompe, dame otro, y aquí está, y lo rompe. De repente lo he hecho para poderse exhibirse mejor con el polo. Que bueno, doctor Chevasco, utilizando una pizarra, ¿no? Imagínate, sí, ese sistema también fue institucionalizado en los años 2000, año 2000, 2001, 2002. Porque no le creía. Exactamente por desconfianza. Entonces el presidente, ¿qué hace? Decide poner una pizarra y cuando el presidente, en este caso Iberico, cante cada voto, habrá un funcionario del Congreso que pondrá un palito. Un palito. En cada lista. Y al sumar los palitos, ya se sabrá transparentemente el resultado de la elección. Ok. Iba a ser como la final de la Copa del Mundo. En realidad, la emoción, la expectativa es grande en estos momentos en el Congreso de la República. Un final de fotografía. La primera vuelta ha sido ganada contra todos los pronósticos por la lista de oposición. Javier Bedoya, 55 votos. Y Ana María Solórzano, 53 votos, solo por 2, ¿ah? Empate. 2. La lista de Ana María Solórzano ha ganado de manera ajustada, 59 votos a 57. 57 votos entonces para la lista número 1 de Javier Bedoya de Vivanco y 59 para la lista número 2 de Ana María Solórzano. Solo hubo 4 votos en blanco, es decir, 6 menos. ¿Quiénes cambiaron de opinión? De alguna manera, doctor Chevasco, ¿cómo está? Nuevamente, lógicamente. ¿Se filtran después quiénes cambiaron de opinión? Sí, siempre se llega a saber. Además, las matemáticas políticas, por llamarlo así, siempre son transparentes, ¿no? Si hacemos un análisis de cómo han migrado los votos de blancos a algunas de las listas, podemos saber de dónde pueden haber salido estos votos. Además que tampoco en esta votación segunda ha habido pues votos viciados. Algunos hechos que han marcado la atención en esta sesión para elegir a la mesa directiva. Primero, el momento en que Yehude Simón rompe su cédula, porque aparentemente se equivocó al marcar y tuvo que permitírsele votar otra vez. Después el tema de Jaime Delgado, esto que ha transcurrido de que habría renunciado a Gana Perú, tanto así de que no participó de la elección para darle el voto a Ana María Solórzano. Y lo tercero, las críticas a Víctor Andrés García Belaúnde en las redes sociales respecto a que aparentemente su bancada fue la que finalmente le dio el espaldarazo al oficialismo. Así es. Y sobre todo este año legislativo, al menos los primeros meses van a ser un año de bastantes negociaciones de carácter político. Ignoramos las razones por las cuales hayan mutado votos de un lado a otro, la creación de esta nueva bancada de Dignidad y Democracia y la disidencia de algún otro congresista del partido de gobierno para otra agrupación, implica que va a ser un año bastante complicado para poder organizar el Congreso. Esto se va a materializar dentro de poco para la conformación de las comisiones y esperemos pues que la nueva presidenta del Congreso, a la cual saludamos y yo saludo en forma personal desde aquí, haga una buena labor de coordinación y de ser una buena pivot para poder manejar bien el Parlamento Nacional. Bueno, y vamos a ver pues cómo es el discurso de la presidencia, o sea, lo que toca acá. ¿Toca un discurso, un breve discurso? Sí, toca un breve discurso de agradecimiento seguramente, porque el día de mañana, cuando ella instale las sesiones anuales, dará su discurso de orden y veremos cómo va a plantear su plataforma de gobierno para este año. Bien, ahora, viene a continuación la ceremonia para que jure en el cargo a Ana María Solórzano como presidenta del Congreso. Sí, lo que toca es que el presidente en este momento, el presidente de la sesión de elección, va a dar el resultado oficial de la votación
los escrutadores van a firmar esa acta de resultados y va a invitar a la presidenta, a la nueva presidenta del Congreso a tomar el juramento de ley. Se le está invitando justamente, vamos. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden.